Hola a todos, nosotros somos el grupo número 2, correspondiente a la materia Procesamiento de Imágenes y Señales, y en esta oportunidad queremos mostrarles nuestro trabajo que consta de un clasificador de frutas y verduras utilizando inteligencia artificial. El grupo se encuentra conformado por Nicolás, Ilan, Damián, Chabela y quien les habla, Camila. A lo largo de esta presentación vamos a ir abarcando distintos puntos. Primero vamos a hablar sobre los objetivos, luego sobre las tecnologías y librerías que utilizamos en este trabajo, la configuración de la red neuronal artificial que utilizamos como modelo, la evaluación de ese modelo, las distintas demostraciones de su funcionamiento y por último las conclusiones y futuras líneas de trabajo. Para comenzar a hablar sobre los objetivos, podemos decir que nuestro objetivo principal es poder crear un modelo que a partir de distintas imágenes de frutas y verduras pueda detectar justamente de qué fruta o verdura se trata. Para eso vamos a desarrollar un modelo de inteligencia artificial, el cual va a ser una red neuronal. Esta red neuronal va a recibir distintas imágenes como entrada, las cuales vamos a preprocesar para poder mejorar su calidad y que eso sirva como entrada para el entrenamiento de este modelo. Luego, otro de nuestros objetivos es justamente diseñar y entrenar esa red neuronal para que vaya aprendiendo y pueda ir detectando las frutas y verduras y nos vaya dando la respuesta correcta. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que la idea es poder demostrar las distintas aplicaciones prácticas que puede llegar a tener este sistema en contextos reales, como por ejemplo en supermercados, utilizando este modelo para poder hacer control de calidad o apoyar a aquellas personas con discapacidad visual. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre las distintas tecnologías y herramientas utilizadas en este trabajo. Para el desarrollo de nuestro proyecto utilizamos un conjunto de herramientas muy potentes dentro del ecosistema de Python. Python fue nuestra base. Es un lenguaje simple pero muy poderoso. Para visualizar los datos usamos Matplotlib, que nos permitió generar gráficos estáticos como líneas y tortas. Y también Seaborn, que facilita la creación de gráficos más complejos como correlaciones y distribuciones. En cuanto al cálculo numérico, nos apoyamos en NumPy, fundamental para trabajar con arrays y operaciones matemáticas de forma rápida y eficiente. Para el desarrollo de los modelos de Machine Learning usamos dos herramientas clave. Scikit-learn, que nos permitió aplicar algoritmos clásicos como clasificación o clustering, y Keras, que usamos junto con TensorFlow para construir y entrenar redes neuronales más avanzadas de Deep Learning. Y todo esto lo desarrollamos en Google Colab, que nos dio un entorno en la nube con acceso a GPU, ideal para entrenar modelos sin necesidad de una computadora potente y además compartir fácilmente los avances con el equipo. En esta diapositiva mostramos un resumen general del conjunto de datos utilizado para entrenar nuestro modelo. Contamos con un total de 138.704 imágenes, distribuidas en 206 categorías diferentes. De ese total, aproximadamente el 75% fue destinado al entrenamiento del modelo, es decir, a enseñarle a reconocer patrones y aprender de los datos. El 25% restante se utilizó como conjunto de prueba que sirve para evaluar el rendimiento final del modelo sobre datos que nunca vio durante el entrenamiento, simulando un escenario real. Además, durante el proceso de entrenamiento, se separó internamente una porción del conjunto de pruebas como conjunto de validación. Este conjunto lo que permite es medir el desempeño del modelo después de cada época y detectar sobreajuste antes de terminar el entrenamiento. Finalmente, el entrenamiento se realizó durante un máximo de 50 épocas, es decir, 50 ciclos completos recorriendo los datos de entrenamiento. Para entrenar nuestro modelo, utilizamos el dataset Fruits 360, disponible en Kaggle. Este conjunto de datos contiene más de 138.000 imágenes de 206 categorías diferentes, que incluyen frutas, verduras, semillas y frutos secos. Es un dataset ideal para tareas de clasificación de imágenes, ya que tiene un gran volumen de datos, buena calidad y está etiquetado de forma clara. Además, al estar actualizado periódicamente y con licencia abierta, fue perfecto para nuestro proyecto porque nos permitió trabajar sin restricciones y con datos reales y diversos.
Para evitar que el modelo siga entrenando cuando ya no está mejorando, definimos ciertos criterios de paro. El primero es cuando la exactitud de validación disminuye respecto a la época anterior. Eso nos indica que el modelo puede estar comenzando a sobreajustarse. El segundo criterio es, si no hay mejora sostenida durante 5 épocas consecutivas, en ese caso consideramos que el entrenamiento ya no está siendo efectivo. Y para evitar cortar demasiado pronto, empezamos a aplicar estos criterios a partir de la época 8, cuando el modelo ya tuvo tiempo suficiente para aprender patrones básicos. Buenas, ahora vamos a profundizar en el modelo que desarrollamos para el presente trabajo práctico. Por lo que respecta a la capa número 1, utilizamos 32 filtros de 3x3 con una función ReLU que le aplica la no linealidad al modelo y un padding de same que la idea de este padding es poder mantener el tamaño espacial de 100% y luego aplicar un max pooling 2D que reduce esta dimensión de 100% a 50 por 50. La idea es mantener la información importante, pero poder lograr reducir el overfitting y el costo computacional del modelo. La capa número 2 tiene la misma lógica que la capa número 1, nada más que en vez de tener 32 filtros tenemos 64. Y la capa 3 ocurre lo mismo, pero en vez de tener 64 filtros tenemos 128. Por lo que respecta a la capa número 4, utilizamos un flatten y un dropout. El flatten convierte el tensor 3D a 1D para poder utilizar las capas densas. Y el dropout de 0,5, la idea es apagar aleatoriamente el 50% de las neuronas en la fase del entrenamiento para poder evitar este overfitting. Y es una regularización bastante fuerte. Luego tenemos la capa 5 que utiliza el dense, el dropout y el L2. El dense es una capa densa de 256 neuronas que utiliza la función ReLU, como mencionamos anteriormente, y la diferencia también acá es que se utiliza un L2 para penalizar los pesos grandes y que el modelo pueda generalizar mejor. Luego se utiliza, como en la capa 4, un dropout, pero de 0,3, es decir, se apaga aleatoriamente el 30% de las neuronas durante la fase de entrenamiento. Por último, tenemos la capa número 6, en donde podemos encontrar una salida softmax. Tenemos una capa de 206 neuronas, una por clase, y esta función softmax, la idea es que pueda transformar las salidas en probabilidades y que el conjunto de ellas sumen un 1. El objetivo del modelo es poder predecir la clase con mayor probabilidad. Ahora les voy a mostrar algunos resultados que obtuvimos de la ejecución y que vamos a seguir profundizando a lo largo de esta presentación. Por un lado, de las 50 épocas que teníamos como máxima, se realizaron 8. Y obtuvimos una exactitud en entrenamiento del 86,91% y una exactitud en validación del 95,49%. Estos valores fueron muy importantes para poder observar si nuestro modelo tenía o no overfitting. Y de la misma manera, tuvimos una pérdida en entrenamiento de 0,7527 y una pérdida en validación de 0,5241. El entrenamiento finalizó porque bajó la exactitud en validación. Y esto era uno de los criterios de paro que mencionamos anteriormente. Ahora los dejo con mi compañero en donde vamos a poder observar los distintos gráficos que obtuvimos en esta ejecución. Muchas gracias, Chabela, por presentar la configuración propia del modelo y los primeros resultados de su entrenamiento. Yo soy Ilan y les voy a presentar las distintas curvas de aprendizaje que se obtuvieron en la etapa de entrenamiento del modelo. Podemos ver los gráficos de la curva de accuracy y de loss. Por el lado de la accuracy, vemos que comienza con un valor de entrenamiento de 0,02 y de validación de 0,2. El salto más grande en el train set se da entre el epoch 1 y el epoch 2, donde pasa de 0,16 a 0,45. Y el accuracy en el validation set, el salto más grande se obtiene entre el epoch 0 y el epoch 1, donde se aumenta de 0,2 a 0,6. Por el lado de las pérdidas, vemos que el modelo comienza con train loss de 5,7 y validation loss de 3,9. Los saltos más grandes para ambas pérdidas se dan entre los epochs 0 y 1. Por el lado del train set, la pérdida más grande pasa de ser 5,7 a 3,85, obviamente entre los epochs 0 y 1, y por el lado del validation set se disminuye de 3,9 a 1,9 entre los epochs también 0 y 1. El entrenamiento fue detenido, como dijo mi compañera Chabela, debido a la disminución de la accuracy de validación que disminuyó de 0,95 a 0,94 entre los epochs 7 y 8. En este caso vamos a hablar de la curva ROC. Para graficarla se calcularon las probabilidades de predicción del modelo sobre el conjunto de pruebas y comparamos los valores verdaderos contra los predichos. Esto lo logramos utilizando la librería scikit-learn.
El área bajo la curva, mejor dicho AUC, o en inglés sería Area Under the Curve, fue de 0,88, lo cual indica un buen poder de discriminación del modelo. El modelo logra distinguir correctamente entre clases positivas y negativas en la mayoría de los casos. La curva se aleja claramente de la diagonal aleatoria, lo que demuestra un rendimiento superior al azar. Para comprobar que el modelo realmente sea eficiente y probar con algunos ejemplos, se tomó una imagen aleatoria del conjunto de pruebas. Este es el código utilizado para lograrlo. El conjunto de imágenes de prueba fue separado del de validación en la etapa de configuración del modelo, y estas imágenes no fueron utilizadas por el modelo en toda la etapa de entrenamiento. Por eso decimos que son completamente nuevas para el modelo. Podemos observar que la selección aleatoria obtuvo una imagen de una lima, lo que el modelo logró predecir correctamente. En segundo lugar, se seleccionó una imagen de internet fuera del conjunto de prueba y se procesó correctamente con este código para que sea permitida como input del modelo. Como podemos ver, la imagen de la manzana verde que fue obtenida de internet también fue predicha exitosamente por el modelo. Ahora lo dejo con Nicolás, que les va a contar acerca de las conclusiones del trabajo. Para cerrar con las conclusiones, podemos decir que el modelo mostró un buen desempeño en general. Logró diferenciar correctamente entre las distintas clases e incluso cuando las imágenes presentaban variaciones visuales como diferentes iluminaciones, ángulos o fondos. El proceso de procesamiento de imágenes, como la normalización y el redimensionamiento, tuvo un rol clave para mejorar la calidad de los datos y, en consecuencia, el rendimiento del modelo. En cuanto a los resultados, alcanzamos una exactitud en validación cercana al 97,31%, lo que refleja un aprendizaje sólido y efectivo. Además, aplicamos la técnica de Early Stopping, que nos permitió identificar el punto óptimo de entrenamiento y evitar el sobreajuste. Esto ayudó a que el modelo mantenga un buen equilibrio entre precisión y generalización. De cara a posibles mejoras del sistema, una de las principales ideas es aumentar la complejidad de las imágenes para evaluar el modelo. Diciéndolo de otra manera, sería probar qué tan bien se comporta frente a fotos más reales, con fondos variados, iluminación natural o condiciones menos controladas. Otra propuesta es ampliar y diversificar el dataset. El modelo actual está principalmente entrenado con frutas, por lo que queremos incluir imágenes de verduras y adaptar el clasificador para que pueda reconocer ambas categorías de forma precisa. Esto no solo aumentaría la utilidad del sistema, sino que también representaría un desafío adicional en términos de entrenamiento y generalización. En esta diapositiva dejamos los links que usamos durante el proyecto. Por un lado, el dataset de Kaggle, que fue la base de imágenes para entrenar el modelo. Y por otro, el repositorio de Google Colab, donde desarrollamos y probamos todo el código. Para finalizar, queremos agradecerles por su atención y por acompañarnos durante la presentación. Este proyecto nos permitió aplicar conceptos de procesamiento de imágenes, redes neuronales y aprendizaje automático en un problema concreto. Muchas gracias.